Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Depende del horario en que vean este video. Pero recordemos que la palabra del Señor nunca llega tarde y nunca llega temprano, solo cuando es el momento de nuestro alimento que debemos recibir. Así es que no te preocupes si lo ves en la mañana, en la tarde, a medianoche. La cosa es abrir nuestro corazón a lo que dice el Señor, no a ver si el que lo comparte está peinado o despeinado. ¿Ok? Que sea la presencia de Dios presente ahí y que nuestro corazón pueda aceptar su palabra, solamente su palabra. ¿Ok? Así que mis hermanos, gracias por estar presentes un día más. Y recuerden, si no le han dado like, denle like y suscríbanse si no se han suscrito. Y de esa forma podemos ser instrumentos para que alguien más pueda escuchar la palabra del Señor. Y que un día también juntos con nosotros podamos alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir en este hermoso día domingo Mateo 9 del 36 al 10:8. Mateo 9 del 36 al 10:8. Y dice así: al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dijo, y les, y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Jesús envía a los primeros misioneros. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos. Está cerca, está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio, mis hermanos. Ahí nos recuerda de ese gran envío que el Señor hizo con sus 12 discípulos. ¿Y él por qué lo hizo? Porque él sintió compasión cuando miró a tanta gente de aquella que lo seguía y los miró como ovejas sin pastor. Así es que los miró desanimados, tristes, como si anduvieran vagando de aquí para allá sin encontrar la verdadera paz.
o el verdadero motivo para luchar, para tener alegría, aunque ahora sabían de Jesús, pero aún les faltaba más fe en ellos, ¿verdad? Para creer más en Jesús y realmente abandonarse en sus manos. ¿Cómo? Como los discípulos, porque esos que realmente se abandonaron en las manos del Señor, confiaron en Él, fueron humildes de corazón y creyeron que con Jesús sí se podía. Y por eso eran los que seguían a Jesús, los 12 discípulos. Así que, mis hermanos, cuando Él les dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que había mucha gente con hambre de Dios y que no había quien les hablara verdaderamente del reino de Dios. Porque tenían a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, pero recordemos que esos grandes personajes no practicaban lo que predicaban. Por eso la gente, el pueblo, los miraba predicar muy bonito, pero no hacían nada de lo que ellos decían. Entonces como que los tenían, pues, creer y no creer, entre azul y buenas noches. Por eso el pueblo de Israel, los que miró Jesús, los miraba, ¿cómo? Miró a aquel gran gentío Jesús y sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados. O sea que como quien dice, ¿a dónde iremos? ¿Quién es el verdadero Dios? Creemos en Dios, pero ¿cómo buscarlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo estar con Él? Eso no tenían claro, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué dice? Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Mis hermanos, en nuestros tiempos ahorita, ¿a quién le está diciendo eso? A ti, a mí y a todos los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es la cabeza. En nuestra comunidad, en nuestra parroquia, donde vivamos, pidámosle a Dios que nos mande más vocaciones para que más sacerdotes lleguen a ese momento de qué, de que ellos sean los instrumentos o los discípulos de Jesús que van a alimentar a ese pueblo. Entonces ahora en este día sería ¿qué? Algo para pedirle a Dios que envíe más. Entonces pedir a Dios por vocaciones religiosas, que envíe más sacerdotes, monjas, que también se desviven por ayudar al pobre, al prójimo, mostrando la verdadera caridad de Dios. Entonces todo aquel hombre o mujer que decida servir a Dios va a ser un discípulo de Dios. O sea que es un llamado para ti, para mí y para todos. Y no es Dios mismo, Jesús, el que nos llama a rogar a Dios que mande más vocaciones. ¿Ok? Porque Jesús sigue mirando hasta en este día, sigue mirando la gente desanimada que no quiere seguir a Jesús, que no cree muy bien en Él. Aquellos que reniegan, aquellos que se sienten solos y que en vez de seguir a Dios, buscan las drogas, buscan diversiones que son de un ratito y al luego siguen teniendo la misma resequedad, la misma necesidad. Entonces, roguemos a Dios para que mande más vocaciones. Miren, luego aquí que dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea que Jesús
sus mejores soldados, les dio las mejores armas. ¿Cuáles armas? El poder. Les dio poder sobre los malos espíritus. ¿Ok? Para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Mis hermanos, el Señor en su palabra, ¿qué dijo? Ustedes harán cosas mayores que yo. Más grandes que yo. Y ¿recuerdan cuando Jesús bajó de la montaña, cuando venía de la transfiguración? ¿Qué encontró a sus discípulos haciendo? Que no podían curar a un muchacho que tenía un espíritu malo que lo revolcaba y lo hacía convulsionar. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Que solamente con ayuno y oración. Ahora, si nosotros somos personas de oración y creemos en la palabra del Señor cuando Él dice que nosotros haremos cosas mayores, así será. Porque el Señor en su palabra, ¿qué dice? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol, arráncate de ahí y arrójate al mar, y el árbol obedecería. O sea que con un granititito así de mostaza, ese árbol se arrancaría. Pero nosotros no llegamos ni a ese granito de mostaza de fe. Porque ¿quién de nosotros ha hecho eso? Que se arranque un árbol del cerro y se plante en el mar. Yo no lo he mirado. ¿Ustedes sí? ¿Pero por qué? Por nuestra falta de fe. Por no creerle realmente a Jesús. Porque creemos, pero no completamente con la fe que se necesita como un granito de mostaza. Así es que cuando ellos los manda con todo lo necesario, ¿para qué? Para dar testimonio de que el reino de Dios había llegado. Y es aquel que podía sanar a los enfermos, expulsar a malos espíritus, quitar la lepra y cualquier dolencia. Ese es el Dios el cual realiza todo eso y que ya estaba con ellos. Y que en ellos se manifestaba ya su presencia del reino de Dios. Mis hermanos, fue algo hermoso. Y lo más grandioso que, y Jesús llamó a los 12 por su nombre, a cada uno de ellos. A todos los nombró por su nombre, ¿verdad? ¿Y quién estaba ahí? Hasta Felipe, ¿verdad? Que era el recaudador de impuestos. No, y aparte de eso, estaba Judas el que lo iba a traicionar. Mas sin embargo también a él le dio el poder de poder expulsar los malos espíritus, curar a los leprosos, resucitar a los muertos y quitar cualquier dolor. Siendo que él iba a ser el que lo iba a entregar. Y Jesús ya sabía. Mas sin embargo le dio todo lo necesario para que él de verdad sintiera en su corazón y tal vez no ser el traidor, ¿verdad? Pero no le valió de nada, todo lo que tuvo en sus manos lo cambió por 30 monedas. Así que mis hermanos, aunque el Señor te llama a ti, me llama a mí y llama a todos, no todos le vamos a seguir de todo corazón, creyéndole a su palabra, creyéndole a Él. Y no nos vamos a esforzar por seguirlo a Él. Así es que, pero podemos hacerlo, podemos luchar, podemos ser vencedores. ¿Ok? Y entonces, ¿pero qué dijo Jesús? A estos 12 los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierra de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen el reino de los cielos.
está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. O sea que aquí cuando los manda que no entren, que no vayan con los paganos, ni entren en los pueblos de samaritanos, el pueblo de Israel a eso los consideraba pueblos pecadores, ¿verdad? Y Jesús había sido enviado a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, ahora nosotros, si también el Señor nos envía, ¿a dónde vamos a ir? Ahorita, nosotros podemos mirar gente samaritana y pueblos de paganos, en personas que conocemos, que aunque les hables de Dios, para ellos Jesús no es Dios, es un profeta cualquiera. La Eucaristía no sirve para nada. El Papa es el diablo. Que para qué se confiesan, ¿cómo se van a confesar con un pecador? ¿Esos a quién vienen representando, mis hermanos? ¿A los paganos o los samaritanos que no creían y que eran pecadores? Entonces, pero hay mucha gente humilde, de buen corazón, que aún no conoce a Dios. Mostremos a ese Jesús vivo y resucitado que está en nuestro corazón a todos aquellos que están deseando encontrar al Señor. Entonces vayamos allá. Llevémosle la buena nueva del reino de Dios que ya está aquí. Porque si Jesús está con nosotros, el reino de Dios ya está aquí. Solamente tenemos que abrir nuestros labios y decirlo, pero no de labios, de corazón, creyendo que yo soy un discípulo de Jesús. Porque esos somos los que llevamos la buena nueva a aquellos que aún no la conocen. Pero aquí dice algo bien importante, mis hermanos, en los cuales yo conozco a algunos cuantos por ahí que cobran el diezmo porque les enseñan la palabra de Dios. Aquí dice, ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Punto. La palabra de Dios no es para hacer negocio, no es para cobrar porque tú reces un rosario para un difunto. No se cobra, solo si alguien te da algo, pero sin que tú le pongas precio. Si vas de lejos, que te den para el gas, para tu comida. Pero no se cobra, porque Dios, eso que tú sabes de rezar el rosario, de hacer oración bonita, eso es porque el Espíritu Santo llenó tu corazón por la fe que tú tienes. Entonces es un regalo de Dios el que tú sepas hablar como Dios quiere, como Dios te necesita, o hacer lo que Dios te mandó, llevar la buena nueva del reino de Dios a todos sus hijos. Pero tú no cobres, porque en vez de que te ganes el reino, te estás ganando otra cosa por cobrar y hacer negocio con la palabra de Dios. Que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que sepamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Llevar la buena nueva gratis porque no la compramos. Entonces no cobremos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz domingo lleno de bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Pedimos tu bendición, Señor Jesús, para poder
caminar de la mano contigo y cada día luchar por ser esos discípulos que tú quieres que seamos nosotros. Nos abandonamos en tus manos, Señor, y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.